Hace mucho tiempo, en un pueblo vivían dos hermanos. Uno era muy rico y el otro extremadamente pobre. Ambos estaban casados. La esposa del hermano pobre era hermosa y de buen corazón, pero en su casa no quedaba nada para comer. Por eso, todos los días desde la mañana hasta la noche, ella trabajaba en la casa de la esposa del hermano rico. Barría, trapeaba, lavaba los platos y cocinaba. Hacía de todo. Pero en el corazón de la esposa del rico ardía un fuego de envidia y celos, porque la esposa del pobre era mucho más hermosa que ella, y de esta manera se vengaba. No le daba salario ni buen trato. Cada día le decía: «Los granos de trigo que caigan al suelo, recógelos, esa será tu paga». Ella sonreía al ver cómo una mujer tan hermosa recogía granos cubiertos de tierra, y al verlo su corazón se llenaba de una extraña felicidad. Los días pasaron. El hermano pobre y su esposa soportaban esta humillación por sus hijos. Por la noche ambos rezaban a Dios: «Oh Señor, algún día cambiará nuestra situación». Un día la paciencia del hermano pobre se rompió. Con voz quebrada dijo: «Ya no soporto esta humillación ni esta pobreza. No me quedaré aquí ni un día más. Me voy. Tal vez en esta tierra de Dios también exista un camino para mí». Tomó un pequeño equipaje, acarició la cabeza de sus hijos, miró a los ojos de su esposa, y sin saber a dónde iba dejó su hogar. Caminó por bosques, senderos y caminos desconocidos, hasta perderse en una jungla profunda y misteriosa. La oscuridad ya había caído. De los árboles se escuchaban ruidos. Sintió miedo, y el arrepentimiento de haber dejado a los suyos le punzaba el corazón. En esa profunda oscuridad vio a una muchacha envuelta en una capa negra caminando. Sin hacer ruido, sin detenerse, pasaba como el viento. Se asustó, pero de pronto una chispa de esperanza brilló en su corazón. Donde hay una persona también hay un camino. Y comenzó a seguir a la muchacha. Ella caminaba entre los árboles como una sombra de la noche. El hermano pobre la seguía. El crujido de hojas secas, el silencio y, a lo lejos, el grito de los búhos. Después de avanzar un poco, entre las sombras apareció un enorme palacio antiguo y aterrador. Enredaderas negras lo cubrían por completo. Las ventanas estaban llenas de oscuridad, como si no hubieran visto la luz durante siglos. Al acercarse, su cuerpo tembló. Su corazón le decía: «Corre», pero su mente le decía: «Si regresas ahora, ni siquiera llegarás a casa». Reuniendo valor, entró. Empujó la puerta y apareció una gran sala desierta. En el centro ardía una fogata. Sobre ella, en una gran olla, se cocinaba carne cuyo aroma se extendía por la habitación. Su estómago, por el hambre, parecía a punto de estallar. Apenas se acercó a la olla, una voz sonó detrás de él: «Parece que el hambre te ha robado el brillo de los ojos. Aun viendo cosas tan valiosas no te detuviste». Se giró asustado. Frente a él estaba la misma muchacha, vestida de negro, con una leve sonrisa en el rostro. «No tengas miedo», dijo ella. «Mi nombre es Navira. Tú eres un ser humano. Yo puedo reconocerte. Ven, come y cuéntame tu historia». En su tono había algo extraño, miedo y ternura a la vez. Pero el hambre venció al miedo. Él se sentó. Mientras comía comenzó a contar su historia: la pobreza, el trabajo duro, la humillación de su esposa, las burlas y el orgullo de su hermano rico, y finalmente, cómo dejó su hogar. Mientras hablaba, su voz se volvió pesada, sus ojos se humedecieron. «Hoy mis hijos estarán hambrientos y yo estoy aquí comiendo la mejor comida». Los ojos de Navira también se llenaron de lágrimas. Ella escuchó en silencio, luego dijo suavemente: «Tu dolor y tu verdad no te dejarán irte con las manos vacías». Señaló hacia un rincón del salón y dijo: «Ahora escucha con atención. En este pasillo hay 4 habitaciones.
Tú solo debes abrir la cuarta habitación y llevarte toda la plata que puedas cargar. Pero jura que no tocarás las primeras 3 habitaciones. Y otra cosa. Jamás le cuentes esto a nadie. Y nunca regreses aquí. En sus ojos apareció un brillo extraño. El hombre pobre escuchó atentamente las palabras de Navira. En su corazón no surgió codicia, porque nunca en su vida había soñado con riqueza. Su único deseo era poder alimentar a sus hijos. Caminó por el largo pasillo hasta llegar a las puertas talladas y brillantes. Las 4 puertas estaban tan silenciosas como si esperaran ser tocadas desde hacía siglos. Quiso tocar la primera puerta, pero de repente recordó las palabras de Navira. No abras las primeras 3 habitaciones. Retiró la mano, reunió valor y se acercó a la 4ª puerta. La puerta crujió lentamente y el resplandor interior se reflejó en sus ojos. En el suelo había montañas de plata, apiladas como colinas, brillantes, frías y preciosas. Sus pasos se detuvieron, contuvo la respiración. En su corazón no nació la codicia, solo una paz. Tal vez su destino estaba sonriéndole. Avanzó en silencio, tomó un pequeño saco y lo llenó solo con lo que podía cargar cómodamente. Ni más ni menos. Cuando salió, Navira lo miró y en su rostro apareció una leve sonrisa de satisfacción. No resultaste ser codicioso, por eso lo que llevas es tu derecho. Luego, en voz baja, dijo: si hubieras llenado completamente el saco, no habrías podido ir muy lejos, y mi madre nunca te habría dejado regresar. Él quedó atónito, pero comprendió. A veces, salvar la vida es más valioso que la riqueza. Bajando la mirada, dijo: siempre me consideré pobre, pero tal vez no lo soy. En el mundo hay 2 miradas, la justicia y la codicia, y solo ellas marcan la diferencia. Navira lo acompañó hasta el camino y lo advirtió por última vez: cuando salgas, no mires nunca atrás, y jamás regreses aquí. Él cruzó la selva y salió a la luz de la mañana. Ya no había miedo en sus pasos, sino esperanza. El sol de la mañana se elevó, y su brillo trajo una luz diferente al rostro de aquel hombre. Porque ahora sobre sus hombros ya no estaba el peso de la pobreza, sino el saco de la esperanza. Llegó a la ciudad, compró un pequeño terreno, compró algunas ovejas, algunas cabras, bastante comida y, con los recuerdos de su hogar en el corazón, regresó hacia su aldea. Al acercarse a su casa vio que sus hijos arrancaban hojas de los arbustos y las comían. Al verlo gritaron: «¡Papá ha vuelto! ¡Papá ha regresado!». Los niños corrieron y se aferraron a él. En sus ojos hambrientos por primera vez apareció un brillo. Los acarició y dijo: «Hoy nadie se dormirá con hambre». Cuando abrió la puerta y llamó: «He traído comida para ustedes, pan caliente, pollo, aceitunas». En los ojos de su esposa pobre descendieron al mismo tiempo la fe y la felicidad. Todos comieron hasta saciarse. La risa de los niños resonó por primera vez en esa casa sin dolor. Por la noche le contó a su esposa la extraña historia del bosque. Dijo: «Venderemos estos animales, haremos leche, yogur, mantequilla y viviremos de esa ganancia. Con la poca plata que ha quedado, arreglaremos la casa. Y tú ya no trabajarás en la casa de nadie». En los ojos enrojecidos de su esposa flotó una extraña certeza. Pasaron los días, cambiaron los meses, aumentaron las ovejas, crecieron las vacas, brotaron las cosechas y llegaron los ingresos. La casa que antes era de ladrillos crudos se convirtió en una hermosa y fuerte vivienda. Luego esa casa se transformó en un pequeño palacio. Y el destino mostró ese giro donde la cuñada rica, llena de orgullo y soberbia, ahora miraba todos los días ese palacio cuyos dueños eran las mismas personas a quienes obligaba a recoger granos del suelo. Un día ella le dijo a su esposo: «Tu hermano ya no viene. Quizás ya no nos necesita.
El hermano rico respondió con arrogancia: ¿Y a mí? ¿Qué me importa? Yo tengo éxito, él es un fracasado. El mundo siguió su curso, pero las jugadas del orgullo a menudo se comprenden tarde. Una mañana se difundió en el pueblo la noticia de que el hermano que pasó de pobre a rico había construido una nueva mansión que asombraba a todos. La esposa del hermano rico al principio no pudo creerlo. Salió a ver la casa por sí misma y cuando vio la enorme mansión quedó atónita. Pensó que debía de haber un error. ¿Cómo podía ser esa casa de él?, preguntó y la gente le dijo: sí, esa es la casa de aquel hombre pobre. Tal vez encontró un tesoro. Corrió de regreso a su casa y dijo: tu hermano ha encontrado un tesoro. Si no, ¿cómo podría tener todo esto tan rápido? Al oírlo, en los ojos del hermano rico se encendió una chispa de celos. Desde ese momento la codicia rodeó su mente como fuego. Al día siguiente llegó a la puerta de su hermano con regalos y palabras dulces. Con gran afecto dijo: hermano, esta noche hay una cena. Tú, tu cuñada y los niños deben venir. El hermano, que había pasado de pobre a rico, pensó que quizá su hermano había cambiado de corazón. Se alegró. Por la tarde toda la familia se arregló y fue a la casa del hermano mayor. Comieron, bebieron, rieron. Todo ocurrió. Pero de repente el tono del hermano rico cambió. Con una excusa envió a los niños a otra habitación y luego dijo: si quieres que tus hijos regresen a salvo, dime dónde encontraste el tesoro. La confianza se rompió, el corazón se quebró. El hermano menor no podía entender nada. Su esposa, obligada, contó toda la verdad: el bosque, el palacio, Navira, la habitación de la plata. Los ojos del hermano mayor brillaron. Esa misma noche el hermano rico se preparó, se puso ropa rota y con 2 grandes sacos, salió en busca del tesoro hacia aquel bosque oscuro. La codicia se había convertido en su camino. El orgullo ya había cerrado sus ojos y el destino sonreía en silencio. A la mañana siguiente, por el sendero del bosque cubierto de niebla, caminaba el hermano rico. En su corazón había solo un pensamiento: si había plata, entonces también habría oro y quizá diamantes y joyas. Llegó a aquel palacio negro. La puerta estaba en silencio, como si ya supiera que alguien iba a llegar. Al entrar encontró a la misma muchacha, Navira. Ella preguntó: ¿quién eres tú y por qué has venido aquí? El hermano rico, llorando, dijo: soy pobre. He venido en busca de trabajo. Al ver su ropa rota, a Navira le dio lástima. Repitió las mismas palabras. En el pasillo hay 4 habitaciones. Ve directo a la cuarta. Abre solo esa. Mantente lejos de las demás. Pero la codicia nunca se llena con una sola habitación. Entró a la 4ª habitación. Al ver los montones de plata, su corazón saltó de alegría. Llenó el saco por completo, pero no pudo levantarlo. La codicia le susurró al oído: si hay plata, quizás también haya oro. Abrió la 3ª habitación. Allí había oro. Vació el saco, lo llenó de oro y pensó: si hay oro, entonces más adelante habrá diamantes. Abrió la 2ª habitación. Piedras preciosas rojas, verdes y azules brillaban. De nuevo vació el saco. Ahora el fuego en su corazón ardía aún más. En la 1ª habitación seguramente habría un tesoro invaluable. Cuando abrió la 1ª puerta solo encontró grandes sacos de trigo. Con rabia dijo: si hay tanto, entonces debe ser algo especial. En cuanto metió la mano desde atrás, se oyó un rugido. Un humano en mi palacio y además con engaños. Huyó aterrorizado. El bosque temblaba, las ramas se rompían. Su corazón latía como si fuera a salirse del pecho. Al final, logró salvar su vida, pero ¿qué llevaba en las manos? Solo un puñado de trigo. Su esposa estaba sumergida en la codicia. Cuando llegó la enfermedad y volvió la pobreza, ella lo abandonó. Un día, aquel hombre roto llegó a la casa de su hermano menor. Golpeó la puerta.
La puerta se abrió y delante estaba la mujer a la que una vez había hecho llorar. Ella lo invitó a entrar, le dio comida y dijo: «Todo lo que pasó fue una lección. Nosotros no tomamos venganza. Alá hace justicia». Cuando llegó el hermano menor y vio a su hermano mayor destrozado, respiró hondo y dijo: «Tu verdadera fuerza no debía ser el dinero, sino el corazón». Luego sonrió y dijo: «Ahora trabaja con nosotros porque al compartir la bondad no disminuye, sino que aumenta». Esta historia enseña que quien persigue la codicia se traga su honor y su vida. Y quien da desde el corazón, Alá se lo devuelve desde donde ni siquiera puede imaginar. El fruto de la bondad puede llegar tarde, pero llega de una manera muy hermosa,